Tengan ustedes. Vamos a continuar con nuestra clase teórica de anatomía de la arteria aorta. En esta oportunidad vamos a describir lo que son las ramas terminales de esta arteria. Habíamos visto, ¿no?, que su recorrido de la arteria aorta es a nivel de la vértebra torácica 4 hasta la vértebra torácica, hasta la vértebra lumbar 4. Tiene todo ese recorrido. A la altura del borde inferior del cuerpo vertebral cuarta lumbar es donde se va a dividir en sus ramas terminales. Es decir, que va a dar una primera rama terminal media, que es la arteria sacra media, y va a dar dos ramas laterales. Estas dos ramas laterales son las arterias ilíacas comunes. A esta altura del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, entonces vamos a tener en primera instancia a esta rama terminal, que es la arteria sacra media. Esta arteria sacra media va a tener un trayecto anterior que se prolonga hasta la región de la pelvis. Va a presentar un segmento que es el segmento pélvico y también va a presentar un pequeño segmento que es la parte posterior. En esta vamos a ver que nace prácticamente de la cara posterior entre la bifurcación de las ilíacas. Vemos que durante su trayecto va a dar las siguientes ramas colaterales. Da la arteria, que es la arteria quinta lumbar, que esta es casi igual a las arterias lumbares aórticas. Da ramas laterales. Estas ramas laterales se van a anastomosar entre sí en la cara anterior del sacro con ramas de las arterias ilíacas comunes y entre ellas misma. Vamos a ver también que va a dar pequeñas ramas. Estas ramas que van a estar destinadas para la irrigación de los músculos espinales, del músculo ilíaco, también de la cara anterior del hueso sacro y la parte posterior del recto, parte del cuerpo del coxis, que van a estar irrigadas por esta arteria sacramedia. Cabe mencionar que presenta pequeñas anastomosis en esta cara anterior. La siguiente rama terminal de la arteria aorta es la arteria ilíaca común o arterias ilíacas comunes. Esta va a nacer a la altura del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, ¿ya? Y va a seguir dos trayectos casi oblicuos, inferolateral, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Vamos a ver que durante su trayecto, esta va a tener un trayecto de aproximadamente 3 centímetros hacia la línea derecha y hacia la línea izquierda. Podemos ver que el lado izquierdo es un poco más largo, casi aproximadamente tiene un trayecto de 4 metros. Vemos que de acuerdo a sus relaciones, en su cara anterior va a estar directamente cubierta por el peritoneo y la arteria ilíaca común del lado izquierdo va a estar directamente relacionado con el receso intersigmoideo en esta región. Además, podemos ver que se encuentran en relación con lo que son las arterias testiculares y las arterias ováricas lateralmente. En la parte posterior va a estar directamente relacionada con lo que son las venas ilíacas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Debemos mencionar también que en esta cara posterior va a estar directamente relacionado con la parte de la fascia tóraco-lumbar. En la parte lateral va a estar directamente relacionado con los nódulos linfáticos ilíacos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Vamos a ver que va a presentar sus ramas colaterales. Estas ramas colaterales prácticamente van a ir a irrigar los órganos que se encuentran en la región intrapélvica, es decir, que prácticamente va a dar lo que es la arteria uretral inferior. Esta que puede nacer también de lo que es la arteria ilíaca interna. Entonces, solo va a dar esta única rama, ¿ya? Que es la arteria ureteral inferior.
Vamos a ver también que esta arteria va a tener las siguientes ramas terminales, es decir, que nos va a dar dos ramas terminales, que son la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Entonces vamos a ver que esta arteria se va a bifurcar. Dentro de las características que presenta la arteria ilíaca interna, ya que es la primera que vamos a describir a continuación, podemos ver que esta arteria ilíaca interna va a tener una bifurcación medial de esta arteria ilíaca común. Vemos que su irrigación va a estar destinada a los órganos intrapélvicos y a las paredes de la pelvis. Más o menos sigue una longitud de 4 centímetros de forma interna y posterior, anterior a la cara anterior del sacro. Vamos a ver que sigue un trayecto casi oblicuo postero-inferior, en la cual va a encontrarse la relación con las siguientes estructuras. En primera instancia, va a estar relacionada con lo que es el uréter, con el uréter del lado izquierdo, en la región posterior y medial a la arteria. Vamos a ver también que está directamente relacionado con los nódulos linfáticos ilíacos internos y también va a estar en relación con lo que es en el lado derecho con el uréter derecho que desciende anterior a esta arteria ilíaca interna. También va a tener su vaso venoso satélite que vendría a ser la vena ilíaca interna. Va a dar sus ramas colaterales. Estas ramas colaterales van a estar originadas a la altura del borde superior de la escotadura ciática mayor, donde se va a dividir en sus ramas colaterales. Presenta un tronco anterior y presenta un tronco posterior. El tronco anterior, ya, este que es el tronco anterior de esta arteria ilíaca interna, o también llamada arteria hipogástrica, va a dar su irrigación, ya, a la membrana obturatriz a través de la arteria obturatriz. También va a dar origen a la arteria umbilical, que va a dar la irrigación al ombligo. Da la arteria glútea inferior, la arteria pudende interna, la arteria vesical inferior, la arteria rectal media, y va a dar también ramas para la próstata, para ir a irrigar la próstata. Y da la arteria vesical inferior. Mismo también va a dar la arteria del conducto deferente, que estas dos últimas arterias, la arteria del conducto deferente y la arteria vesical inferior, son las que pueden ser sustituidas por las arterias uterinas y la arteria vaginal en la mujer. Vamos a ver que también da una rama, que es la arteria glútea inferior y la arteria pudende interna. Estas son las dos arterias más gruesas que va a dar esta arteria ilíaca interna. En su tronco posterior, este tronco posterior se va a dividir en 4 ramas colaterales, que son la arteria iliolumbar, que va a ir a irrigar el ligamento iliolumbar. También va a dar la arteria sacra lateral superior, la arteria sacra lateral inferior y la arteria glútea superior. Vemos que cada una de estas arterias va a terminar por pequeños vasos diseminados en las estructuras que van a ir a irrigar. También podemos ver que da ramas viscerales ya dentro de sus ramas colaterales. Es en ese sentido que vamos a encontrar 3 categorías de arterias, que son las ramas viscerales, las ramas parietales intrapélvicas y las ramas parietales extrapélvicas, que son las que van a ir a irrigar a los órganos intrapélvicos y a la pared de la pelvis. Es en ese sentido que vamos a tener a estas arterias, ¿ya? Vamos a tener en primera instancia a estas arterias intrapélvicas, que serían las arterias intrapélvicas parietales. Estas arterias intrapélvicas parietales, en primera instancia vamos a tener a la arteria iliolumbar y a la arteria sacra lateral. La arteria iliolumbar va a dar 2 ramas, una rama ascendente y una rama transversal ilíaca. Estas 2 ramas van a
ir a irrigar toda la parte de la articulación iliolumbar y el ligamento iliolumbar. Vamos a ver que también esta arteria iliolumbar va a seguir un trayecto posterior al tronco de la arteria ilíaca interna y va a penetrar hasta la fosa lumbosacra, donde a la altura de la quinta vértebra lumbar va a dar su rama para el músculo psoas mayor. Va a dar sus ramas transversales, ¿ya? En este caso va a dar lo que es la rama ascendente, esta rama ascendente o también rama lumbar. Esta se va a distribuir en el músculo psoas mayor, en el músculo cuadrado lumbar y el músculo erector de la columna, donde va a ir a irrigar. Da su rama transversal. Esta rama transversal o rama ilíaca se va a dirigir a la parte más profunda del músculo psoas mayor y se va a dividir en dos ramas, donde va a terminar su irrigación en este músculo psoas mayor. También va a dar una rama sacra lateral. Esta rama sacra lateral va a dar dos ramas colaterales. Esta rama sacra lateral, como ustedes ven acá, va a dividirse en una rama dorsal y en una rama espinal. La rama espinal se va a encargar de irrigar todo el conducto sacro y la rama dorsal se va a encargar de irrigar el agujero sacro posterior y las partes blandas de la región posterior del sacro. También va a dar una rama, que es la rama sacra lateral inferior. Esta rama sacra lateral inferior va a descender anterior a las raíces nerviosas espinales sacras y van a terminar anastomosándose con las ramas laterales de la arteria sacra media, donde termina su irrigación. Va a dar lo que son las ramas parietales viscerales, ¿ya? Estas ramas intrapélvicas viscerales. Estas ramas intrapélvicas viscerales van a ser la arteria umbilical. Esta arteria umbilical se origina en la cara anterior de la arteria ilíaca interna hasta el ombligo. Prácticamente tiene un calibre muy grueso esta arteria umbilical. Vamos a ver también que da una rama, su rama terminal, que es la arteria vesical superior. Esta arteria vesical superior prácticamente va a ir a irrigar toda la cara superior de la vejiga. También da la arteria vesical inferior. Esta arteria vesical inferior se va a dirigir a la parte inferior y anterior de la vejiga, donde va a terminar irrigando en el hombre las vesículas seminales y la próstata, y en la mujer la vagina y la uretra de la mujer. También da lo que son sus ramas prostáticas de la arteria vesical inferior. Estas ramas prostáticas van a ir a irrigar la próstata y se va a ramificar en su cara lateral, tanto de la próstata y parte de la vejiga. También da lo que es una rama, que es la arteria del conducto deferente. Esta arteria del conducto deferente se va a dirigir hacia la vesícula seminal, donde se va a distribuir en la pared posterior de la vejiga. También va a dar lo que son la arteria hemorroidal, ¿ya? Esta arteria hemorroidal, que va a ser una rama colateral, se va a dirigir hacia la parte de la pared del recto, donde se va a distribuir para su irrigación. Da lo que es también la arteria uterina. Esta arteria uterina son varias ramas de arterias que tienen un trayecto flexuoso, es decir, accidentado, irregular, en la cual se va a dividir a la altura del cuello de la vagina para distribuirse en todo este cuello del útero, y también va a dar unas ramas para el cuerpo uterino a través de la arteria recurrente del fondo del útero. También da una rama tubárica. Esta rama tubárica se va a dirigir hacia la región medial del mesosalpinx, de las trompas uterinas, donde va a terminar anastomosándose con la rama tubárica lateral de la arteria ovárica.
También vemos que dentro de sus ramas intrapélvicas viscerales se va a encontrar lo que es la arteria rectal media. Esta arteria rectal media se dirige hacia la parte inferior y media y se ramifica a la altura de la ampolla rectal, donde termina su irrigación. Da esta otra arteria, que es la arteria vaginal. Esta arteria vaginal va a ser una arteria ligeramente alargada, donde se presentan ramas vaginales de la arteria uterina, se dirige inferior y medialmente y se va a distribuir por el borde lateral de la vagina. Vamos a tener estas ramas intrapélvicas viscerales. Asimismo, vamos a ver que presenta lo que son las arterias extrapélvicas, ¿ya? Estas arterias extrapélvicas que presenta la arteria ilíaca interna van a ser lo que es la arteria obturatriz, la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior, la arteria isquiática, la arteria pudenda interna. Esta se va a dividir entre sus ramas colaterales, que son las arterias hemorroidales inferiores, arteria perineal superficial, arteria perineal profunda, arteria cavernosa y la arteria dorsal del pene. Vamos a ver que estas arterias extrapélvicas van a ser directamente de esta arteria ilíaca interna, a continuación del tronco terminal hacia la parte posterior. En primera instancia vamos a encontrar a esta arteria, que es la arteria obturatriz. Esta arteria obturatriz, ¿ya? Esta arteria obturatriz prácticamente sigue el trayecto de forma oblicua en sentido anterior-inferior hacia la pared lateral de la cavidad pélvica. Esta va a ingresar al conducto obturador y se va a dividir en sus dos ramas terminales, una rama terminal interna y una rama terminal externa, una vez que ingresa al agujero obturador. Vamos a ver que también da lo que es en la pelvis la arteria del conducto obturador, esta que sigue el trayecto del nervio obturador. Además que va a dar ramas colaterales que van a distribuirse, una rama para los músculos iliopsoas y músculo obturador interno, una rama vesical destinada para la vejiga, una rama retropúbica que se va a ramificar en la sínfisis púbica. Y va a terminar por medio de estas dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. También presenta lo que es la arteria glútea inferior, ya como ustedes pueden ver acá. Esta arteria glútea inferior también nace del tronco terminal anterior, desciende por la cara anterior del músculo piriforme y del plexo sacro a la altura de los nervios sacro segundo y tercero. Vamos a ver que esta arteria va a atravesar la región glútea, donde se va a dividir en sus ramas colaterales. Se va a diseminar a la altura de la arteria femoral. Entonces tenemos a la arteria glútea inferior. Seguidamente vamos a tener a la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna, que nace anterior a la arteria glútea inferior, vamos a ver que se dirige hacia la parte del periné y los órganos genitales externos. Vemos que sigue un trayecto anterior a la arteria ilíaca interna, por delante del plexo sacro y del borde inferior del nervio pudendo. Vamos a ver que esta arteria, al ingresar al periné, se va a relacionar directamente con el plexo sacro y el músculo piriforme. En la región glútea se relaciona con el músculo piriforme y la arteria glútea inferior. Y en la parte del periné posterior va a estar en relación con el conducto pudendo. Vemos que prácticamente da ramas colaterales. Estas ramas colaterales no van a proporcionar ninguna rama a la cavidad pélvica. Directamente dan sus ramas colaterales a la región glútea.
Es decir, que va a dar una rama muscular, la cual se va a ir a irrigar el músculo glúteo mayor a través de el ligamento sacrotuberoso. Atraviesa la cara anterior de este ligamento sacrotuberoso y se disemina esta rama muscular. Asimismo, va a dar ramas arteriales para lo que es la región rectal inferior a través de la irrigación de las arterias rectales inferiores, da la arteria perineal, da la arteria del bulbo del pene o dorsal del pene, da la arteria uretral, da la arteria profunda del pene y también da la arteria profunda del clítoris y la arteria vesical anterior. Las arterias rectales inferiores o hemorroidales inferiores son las que se van a dirigir hacia la fosa isquional, donde van a terminar irrigando toda esta fosa y se distribuye en las paredes del conducto anal. La arteria perineal va a dar dos ramas, que son la arteria perineal superficial y la arteria perineal profunda. Estas se van a distribuir a lo largo de la fascia del músculo isquio cavernoso y de la fascia del músculo bulbo esponjoso. Prácticamente irrigan a los músculos del triángulo urogenital. Es decir, va a irrigar la cara posterior del escroto y los labios mayores y menores en la mujer. Vamos a tener la siguiente arteria, que es la arteria del bulbo del pene. Esta arteria se dirige hacia la parte medial, ingresa por la fascia del músculo diafragma pélvico entre la membrana perineal y se va a distribuir en la cara posterior de la uretra del hombre y extremo posterolateral de la mujer. Vamos a ver que también da otra arteria, que es la arteria uretral. Esta arteria uretral se va a bifurcar y ramificar en la cara posterior de la sínfisis púbica, donde va a terminar su irrigación. Vamos a ver la siguiente, que es la arteria dorsal del pene. Esta arteria dorsal del pene atraviesa el ligamento suspensorio del pene y se va a distribuir en la cara lateral del pene, donde va a terminar irrigando. Asimismo, va a dar una rama superficial, que esta irriga la parte de la piel y tejido celular subcutáneo, y la rama profunda va a irrigar los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. En la mujer va a dar lo que es la arteria dorsal del clítoris. Esta va a dirigirse hacia la parte anterior y la pared lateral del clítoris, donde va a terminar irrigando. Vamos a ver la siguiente arteria, que en este caso viene a ser la arteria ilíaca externa, que es la segunda rama terminal de la arteria ilíaca común. Esta rama lateral esta va a originarse a la altura de lo que es prácticamente la región intrapélvica, a la altura del hueso sacro tercero y cuarto, llega hasta el ligamento inguinal. Durante su trayecto, esta se va a continuar con lo que es la arteria femoral o también llamada arteria crural. Vamos a ver que su diámetro de la arteria ilíaca externa es mucho mayor en relación que el diámetro de la arteria ilíaca interna. Debemos mencionar que esta arteria ilíaca externa prácticamente en la parte anterior va a estar recubierta por el peritoneo, por el uréter del lado que corresponde y también lateralmente va a estar en relación con el músculo psoas mayor, el músculo ilíaco y el nervio genitofemoral. Medialmente está en relación con la vena ilíaca externa. Vamos a ver que en la parte posterior está en relación con el músculo psoas mayor inferiormente y con la vena ilíaca externa en la parte superior. Va a presentar ramas colaterales y una de las ramas colaterales que presenta es la arteria epigástrica inferior. Esta arteria epigástrica inferior nace
del lado medial de la arteria ilíaca externa. Vamos a ver que más o menos se origina un poco superior al ligamento inguinal, aproximadamente 1 centímetro antes de este ligamento inguinal. Tiene un trayecto casi oblicuo, curvo, hacia la medial, el ombligo. Vamos a ver que esta arteria va a dar origen a lo que es las siguientes ramas colaterales. En primera instancia va a dar lo que es la arteria para irrigar a la fascia transversales a través de la línea arqueada. Va a dar también lo que es la arteria cremastérica, que nace del arco de la arteria epigástrica inferior, penetra al conducto inguinal y se va a distribuir en el conducto espermático. Va a irrigar la fascia espermática, también va a irrigar la vaina fibrosa del ligamento redondo y irriga lo que es el testículo y los labios mayores en la mujer. Va a dar una siguiente rama, que es la rama obturatriz. Esta rama obturatriz va a seguir un trayecto hacia la parte posterior, bordea al ligamento lacunar sobre la rama superior del pubis. Va a dar también una última rama, que es la rama púbica. Esta nace casi en la parte final de esta arteria y va a distribuirse en la cara anterior de la sínfisis púbica. Da la siguiente rama colateral, que esta es la arteria circunfleja ilíaca profunda. Esta arteria circunfleja ilíaca profunda va a nacer de la cara lateral de la arteria ilíaca externa, casi a la misma altura de la arteria gástrica inferior, solo que esta se va a dirigir a la parte superior y lateral, mientras que esta sigue un trayecto casi vertical. Esta arteria circunfleja ilíaca va a dar una rama ascendente. Esta se va a ramificar en la pared abdominal y se va a anastomosar con la arteria epigástrica y las arterias lumbares. Da una rama ilíaca o también llamada rama circunfleja. Esta rama ilíaca va a perforar al músculo transverso del abdomen y sigue el trayecto de la cresta ilíaca, donde va a terminar irrigando a los músculos transverso del abdomen y oblicuo interno del abdomen. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor. Entonces habíamos visto, ¿no? Que la arteria aorta prácticamente nace de lo que es el ventrículo izquierdo. Sigue un trayecto ascendente y entre su origen va a presentar 3 válvulas semilunares. Y a la altura de la válvula semilunar derecha, un poco superior a esta, se va a originar esta arteria, que es la arteria coronaria derecha, que sigue el trayecto del surco atrioventricular. Durante su trayecto va a dar ramas colaterales. La primera rama colateral va a ser la arteria anterior del ventrículo derecho, esta que va a ir a irrigar la pared anterior de este ventrículo derecho. Va a dar también lo que es la arteria auricular, que esta va a ir a irrigar la pared lateral de la aurícula. Antes de dar esta arteria, que es la rama ventricular derecha, va a dar lo que es la arteria sinoauricular, que esta va a ir al nódulo sinoauricular a irrigar. Sigue su trayecto hacia la parte posterior y va a dar esta otra rama, que es la arteria marginal derecha, que sigue el borde lateral del corazón, que va a ir a irrigar. En la parte posterior sigue su trayecto por el surco atrioventricular posterior, siguiendo este surco horizontal. Y se va a anastomosar con una rama de la arteria circunfleja y va a dar lo que es la rama interventricular posterior, que ésta se va a ramificar en sus ramas septales posteriores, que van a ir a irrigar el septum interventricular en la cara posterior. A la altura de la válvula semilunar izquierda, un poco por encima de esta, se va a originar lo que es la arteria coronaria izquierda. Esta arteria coronaria izquierda
Inmediatamente que realiza su primera podadura, va a dar esta arteria, que es la arteria interventricular anterior. Esta arteria interventricular anterior, a medida que va descendiendo por el surco interventricular anterior del corazón, va a dividirse en sus ramas septales. Va a dar una rama para el haz de His, una rama para las fibras de Purkinje, hasta llegar a la punta del corazón. También va a dar lo que es una rama, que es la arteria circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Esta se va a distribuir a lo largo del borde lateral izquierdo del corazón. En la parte posterior da una rama anastomótica que se une con la arteria coronaria derecha y se va a distribuir en la cara posterior del ventrículo izquierdo. Esas son las únicas ramas que va a dar esta arteria aorta ascendente. Esta arteria aorta ascendente va a ser una codadura casi a la altura de la vértebra torácica 4. Una vez que realiza esta codadura va a dar sus 3 ramas. En algunos casos vamos a encontrar cuarta rama, que es la arteria tiroideína, que es inconstante. Pero vamos a tener esta primera rama, que es la arteria del tronco brachiocefálico derecho, la arteria carótida común izquierda y va a dar la arteria subclavia. ¿Listo? Entonces tiene estas 3 arterias que va a dar este arco de la aorta o callado de la aorta a la altura de la vértebra torácica. A esta altura de la vértebra torácica 4, la arteria aorta va a seguir un trayecto descendente, como ustedes pueden ver acá. Este trayecto descendente se va a dividir en 2 segmentos. Un segmento que es torácico y un segmento abdominal. En ese sentido, vamos a ver que sigue un trayecto casi vertical, ya en toda su extensión. Entonces, prácticamente lo que vamos a encontrar es esto, que sigue su trayecto por la parte lateral de los cuerpos vertebrales izquierdo, lateral izquierdo, sigue un trayecto casi vertical. Y a la altura de la vértebra torácica 11 y 12 es donde va a ingresar al hiato aórtico, a este hiato aórtico del músculo, de este músculo que es el diafragma. Durante su trayecto a nivel de la región intratorácica, va a dar sus ramas parietales y sus ramas viscerales. Sus ramas viscerales van a estar destinadas para los bronquios, que van a ser las ramas bronquiales, aproximadamente el número de 7 a 8. También va a dar lo que son sus ramas esofágicas. Estas ramas esofágicas van a ir a irrigar la cara anterior del esófago y también va a dar sus ramas mediastínicas. Estas ramas mediastínicas para las caras mediastínicas del pulmón. Y da su rama parietal. Esta rama parietal es la arteria intercostal posterior. Como ustedes recuerden en la anterior teórica, hemos visto que esta arteria intercostal posterior va a ser el número de 8 a 9 que se encuentra en el lado derecho y en el lado izquierdo. Va a dar 2 ramas terminales, que es una rama dorsal espinal y una rama intercostal, que termina irrigando hasta el músculo intercostal íntimo. Ingresa a la cavidad abdominal. Esta se va a apoyar al pilar izquierdo del diafragma, ¿ya? Va a estar directamente en relación con el óvulo izquierdo del hígado y también va a estar en relación con la cola del páncreas, cuerpo y cola del páncreas. Sigue un trayecto casi oblicuo, ¿ya? Y en la parte inferior va a estar en relación con la vena cava inferior, así como ustedes pueden observar. Durante su trayecto en esta región, también va a dar lo que son las ramas parietales y las ramas viscerales. Ya en esta región, en la cavidad abdominal. Entonces, prácticamente vamos a encontrar las siguientes arterias. En primera instancia, vamos a encontrar a las arterias epigástricas inferiores. Estas arterias epigástricas inferiores van a terminar lo que es irrigando la parte del diafragma.
Inmediatamente por debajo va a dar a lo que es al tronco celíaco, ya va a dar este origen que es la arteria del tronco celíaco. Entonces, prácticamente vamos a tener a esta arteria, que es el tronco celíaco, como ustedes pueden ver acá. Este tronco celíaco va a dar esta arteria que es esplénica, que va a ingresar hasta el hilio del vaso, donde se va a distribuir en su rama superior y en su rama inferior. Va a dar lo que es la arteria hepática común. Esta arteria hepática común va a dar una rama, que es la arteria hepática propia, y la arteria hepática propia se va a dividir en una rama derecha y en una rama izquierda, así como ustedes pueden observar en el atlas. Entonces, sigue ese trayecto. Esta rama izquierda va a distribuirse en la curvatura menor del estómago y prácticamente va a realizar anastomosis con las arterias gástricas de izquierda. La rama derecha va a ingresar a lo que es al hilio hepático y va a distribuirse a nivel de los lóbulos. En la parte inferior, vamos a ver que en esta parte inferior va a dar lo que es la arteria gastroduodenal, ¿ya? Esta arteria gastroduodenal que prácticamente va a ir a irrigar parte del mesocolo y la segunda porción del duodeno. Vamos a ver que da esta otra arteria, que es la arteria gástrica derecha. Esta arteria gástrica derecha se va a terminar anastomosándose en el arco o en la circunferencia menor del estómago. Vamos siguiendo el trayecto y vemos que a continuación esta arteria abdominal va a dar origen a esta otra arteria, que es la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica nace de la cara anterior de la aorta, se distribuye hacia la región inferior y se va a dividir en sus ramas, ¿ya? Va a presentar una especie de plexos y va a dar en primera instancia esta rama, que es la arteria cólica derecha, ¿ya? También va a dar lo que es la arteria cólica medial, esta arteria que es la arteria cólica medial y la arteria iliocólica. Entonces da esta arteria cólica derecha y da la arteria que es cólica medial. Estas van a formar lo que son estos arcos arteriales y van a terminar por medio de estos vasos rectos, ya por medio de estos vasos rectos. La arteria iliocólica va a dar una rama que es la rama iliar y va a dar la rama cólica, ¿ya? Esta rama cólica, que esta rama cólica es la que se va a anastomosar con estas ramas de la arteria cólica media. Cólica derecha, cólica media y iliocólica. La arteria iliocólica también va a dar una rama, ¿ya? Esta rama que se va a continuar con la arteria apendicular. Eso es referencia a la arteria mesentérica superior. Vamos a ver que da la siguiente rama, ¿ya? Las siguientes ramas. Vamos a ver inmediatamente por debajo va a dar esta otra rama, que es la arteria mesentérica inferior. Esta arteria mesentérica inferior va a dar la siguiente rama, que es la arteria cólica izquierda. Esta arteria cólica de izquierda va a dar lo que es la rama marginal. Esta rama marginal va a terminar por medio de estas arterias rectas. Prácticamente la arteria mesentérica inferior va a irrigar la mitad del colon izquierdo y la arteria mesentérica superior la mitad del colon derecho. Esta mitad del colon derecho. A la altura de lo que es la vértebra o borde inferior de la vértebra lumbar 4, esta se va a dividir en sus dos ramas, que serían las arterias ilíacas comunes. Estas arterias ilíacas comunes van a tener un trayecto corto, el lado derecho de 3 centímetros y el lado izquierdo aproximadamente de 4 centímetros, casi oblicuo, por delante del músculo psoas mayor. Y en la parte media inferior vamos a encontrar a la arteria sacra media, ¿ya?
En esta parte vamos a encontrar a la arteria sacra media, que es la rama terminal media, que a veces nace también de la quinta arteria lumbar, ya de esta quinta arteria lumbar. Pero también puede nacer entre la bifurcación de las arterias ilíacas comunes. Vamos a ver que esta arteria ilíaca común va a bifurcarse a la altura de la cresta ilíaca por el borde inferior del músculo psoas mayor. Se va a dividir en sus dos ramas terminales, que esta es la arteria ilíaca externa. Contornea la cara interna de la pelvis, como ustedes pueden ver, y se va a continuar con la arteria femoral. En esta va a dar sus dos ramas, que es la arteria circunfleja, ya esta primera arteria, que es la arteria circunfleja, y va a dar esta otra arteria. Aquí está la arteria circunfleja ilíaca superficial, y va a dar esta otra arteria, que es la arteria iliolumbar. Esas son las dos ramas colaterales que va a dar la arteria ilíaca externa. Por la parte media, la bifurcación media va a dar la arteria ilíaca interna. Esta arteria ilíaca interna va a dividirse en un tronco anterior y en un tronco posterior, con las ramas colaterales que antes hemos descrito. Espero que con esta última explicación